Bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta oportunidad vamos a crear este atrapasueños, el primero que hago este año, así que te invito a quedarte hasta el final para que aprendas a hacer el tuyo. En esta ocasión vamos a emplear un aro de 18 centímetros de diámetro. También vamos a emplear, este es un cordón gamuzado y lo voy a usar para envolver el aro. Es un poco más grueso, así que facilitará el trabajo. Por otra parte voy a emplear este cordón, ya tiene un calibre mucho más delgado, aproximadamente de 1 milímetro. Tú busca un cordón que sea maleable, si es de nylon muchísimo mejor. Bueno, para dar inicio vas a agregar un poco de pegante instantáneo o silicona al aro. Aquí yo ya agregué un poco. Y vamos a empezar a envolver con nuestro cordón gamuzado. No es necesario que apliques pegante o silicona en todo el aro, solamente es como en esta etapa inicial. Voy a dar unas cuantas vueltas más sobre esta parte que tiene pegante. Aseguras muy bien. Dejas secar un poco y luego continúas con el resto del aro. Así que sigue y ya cuando te acerques al final, ahí sí agregas otro poco de pegante o silicona y continúas, esto para que quede bien sellado. Bueno, aquí ya me voy acercando al final. La idea es que termines y dejes que seque un poco. Bueno, aquí voy a cortar también estos excedentes. Enseguida vas a tomar el cordón de calibre delgado y vas a atar un nudo. Este cordón tiene aproximadamente unos 2 metros. Muy probablemente más adelante tenga que añadir hilo o cordón. Aquí ya podemos cortar este excedente de hilo. Y para asegurar o para que quede fijo puedes usar un encendedor. También puedes usar pegante, es otra opción. Una vez que esté bien sujeto, vas a medir tu aro, vas a revisar cuánto mide y lo divides en 11. Y luego haces las marcaciones alrededor de tu aro. Vas a tomar algunas cuentas, voy a usar estas que son de madera y voy a agregar 2. Una vez ya tenga las 2, lo que vamos a hacer será empezar nuestro tejido. Y caes o te ubicas sobre la primera marcación. Aquí tengo la mía. Y listo. Ahora vamos a asegurar esta segunda cuenta de esta manera. Así es como se ve. Voy a tomar otra cuenta y vamos a repetir el proceso. Aquí tengo mi segunda marcación, así que sujeto ahí y nuevamente aseguramos la cuenta.
Listo, la idea es que se vaya viendo de esta manera, así que continúa con el resto de marcaciones hasta que llegues a tu punto final. Bueno, aquí ya llegué y ahora vamos a dar cierre a esta primera ronda de la siguiente manera. La idea es que esta primera cuenta quede como las anteriores. Listo. Aquí voy a devolver el hilo. Si de pronto las cuentas que tú estás usando no tienen un orificio lo suficientemente grande, puedes simplemente sellar con colbón. Yo aquí la devolví porque tenía el espacio para hacerlo y voy a agregar aquí en esta parte interior un poco de pegante instantáneo. Listo, dejamos secar un poco y cortamos este excedente de hilo. Bueno, ya que tenemos esto listo, vamos a tomar nuevamente otra tira de hilo de aproximadamente también 2 metros y vamos a atar un nudo en uno de nuestros segmentos. Hay algunos hilos que permiten sellar con encendedor, pero este me di cuenta que si le coloco el encendedor se pone negro, entonces por este motivo voy a emplear el pegante instantáneo. Si tú te das cuenta que tu hilo sí permite hacerlo, es decir, que tú le colocas el encendedor y que queda pues con una tonalidad que es del color del hilo, que no se quema, puedes hacerlo con el encendedor. Listo, una vez tengas asegurado, cortas este extremo y vamos a dar inicio a esta nueva fila. Para ello vamos a iniciar nuevamente pasando por acá el hilo. Y se ve de esta manera. Ahora más o menos como a esa misma distancia, como a 1 centímetro, por aquí voy a pasar nuevamente. Lo mismo de este otro lado. Listo, así es como se va viendo y así es como deberás continuar esta fila o esta ronda. Vamos a hacer este otro. Bueno, vas a continuar de esta manera con cada uno de los segmentos. Yo voy a seguir avanzando. Y lo mismo tú. Continúa de esta manera. Yo voy a avanzar hasta llegar casi al final y te voy a mostrar cómo vamos a cerrar esta segunda fila. Entonces aquí ya me estoy aproximando al punto inicial, como te das cuenta. Entonces aquí simplemente lo que haces es pasar por aquí.
Y listo. Ahora vamos a dar inicio a esta tercera fila. Vamos a abrazar, vamos a tomar esos 2 cordones y pasamos. Tomamos esos 2 cordones y pasamos. Y así es como vamos a proseguir con esta ronda. Ya en un momento también te voy a mostrar cómo vamos a dar cierre a esta parte, a esta ronda, para que no te confundas. Continúa, yo voy a avanzar y ya te muestro cómo cerrar. Listo. Aquí ya llegué, vamos a cerrar esta tercera fila. Y básicamente pues es lo que veníamos haciendo, pero prefiero explicarlo para que te quede claro. Entonces abrazamos esas 2 cuerdas también y listo. Vamos a dar inicio a la siguiente ronda. Para ello tomamos estas 2 cuerdas inferiores, estas 2 de abajo, y pasamos por ahí. Nuevamente de este lado. Pasamos nuevamente. Y así es como vas a proseguir. Entonces continúa de esta manera nuevamente hasta llegar a tu punto inicial. Bueno, aquí ya llegué y enseguida lo que vas a hacer es seguir como la misma lógica, ¿no? Entonces nuevamente los 2 cordones inferiores. Los 2 cordones inferiores o los que están en la parte de abajo, pasas por ahí. Y vas a continuar de esta manera esta ronda. Cuando ya hayas terminado, lo que vas a hacer será una ronda adicional, 2 más y 3. Es decir, vas a hacer 3 rondas adicionales tomando siempre los 2 hilos interiores. Cuando ya lo tengas listo, se debe ver algo así. Y en adelante lo que haremos será pasar por este punto central. Nuevamente pasas por este espacio central. Voy a proseguir de esta manera hasta llegar al punto inicial. La idea es que ya a partir de este momento vamos a empezar a hacer un tejido diferente. Listo, aquí yo llegué. Y lo que haremos a continuación será tejer o vamos a realizar el tejido básico del atrapasueño. Listo, entonces vamos a pasar por aquí, caemos en la mitad
y este será el tejido que vamos a emplear hasta el cierre del atrapasueños, el tejido básico. Entonces vamos a tejer de esta manera. Bueno, he notado que varios de los atrapasueños que tengo tienen el color azul. Me gustaría escuchar sugerencias, qué color quisieran ver en el próximo atrapasueños o en alguno de los próximos videos de atrapasueños, pues para variar, porque siento que siempre por algún motivo termino escogiendo colores o muy similares o los mismos. Entonces déjenme en los comentarios qué color de atrapasueños quieren ver en próximas ocasiones. Bueno, aquí ya vamos avanzando. Y bueno, mientras tanto quiero dar las gracias a todas las personas que han tomado el tiempo para dejar sus comentarios. En verdad que para mí es muy valioso que hagan esto. Y además, pues esto contribuye a que el canal se mantenga, a que ustedes puedan seguir viendo este contenido de manera gratuita. Es muy importante para mí, así que de verdad lo agradezco. Y a las personas que no lo han hecho aún o que son nuevas en este canal, las invito a que por favor me dejen sus comentarios si este video te está gustando, si te parece de tu agrado, si te es útil. Por favor, deja tu comentario. Muchísimas gracias. Y bueno, después de este pequeño paréntesis, vamos a proseguir. Aquí voy a tener que agregar hilo. En este video, aquí arriba dejo la tarjeta, explico de manera pues más detallada cómo hacerlo. Si no, te lo comento aquí rápidamente. Simplemente agregas un poquito de pegante, quemas con el mechero y añades. Eso es todo. A partir de esta ronda voy a empezar a colocar cuentas. De esta manera. Entonces este es el punto inicial de esta ronda y voy a continuar de esta manera agregando cuentas y luego paso por el segmento siguiente. Ten en cuenta que cuando agregues la cuenta debes empujarla bien hasta el inicio y ahí sí pasas. Continúa de esta manera hasta que completes la circunferencia. Lo que yo hice después de agregarlas fue que pasé con el hilo antes de la cuenta y después de la cuenta, ya para dar pues el cierre final. Y como lo hemos venido haciendo, pues ya cuando son estas terminaciones simplemente cortas, agregas un poquito de pegante y eso es todo. Así es como damos fin a este atrapasueños. Espero que haya sido de tu agrado. Si es así, recuerda dejar tu me gusta. Y a continuación lo que voy a hacer será ya pues la parte final, que es la de agregar las plumas. Yo por acá ya tengo algunas ensambladas y básicamente será pues ya terminar ese ensamble, acomodarlas de esta manera. Y bueno, esto sí ya lo dejo a tu criterio, a tu gusto. Yo probablemente voy a agregar trozos de cordón gamuzado para pues darle también el terminado al atrapasueños. Bueno, hemos llegado al final de este video tutorial. Nuevamente te recuerdo, si fue de tu agrado, puedes dejar tu me gusta, comentar y compartir este video. Adicionalmente, si quieres que YouTube te avise cuando subo nuevos videos, recuerda activar la campana de notificaciones. Simplemente haz clic, activas notificaciones y así te llegará pues el mensaje de cuando un nuevo video tutorial está listo. Adicionalmente, también te quiero invitar para que te unas a Facebook y a Instagram. Me puedes encontrar como Savitri Creaciones. No siendo más, te envío un gran abrazo y te deseo que te encuentres muy bien.